Amén, hermanito. Que la paz de Dios, amigo de los corazones, en este día. Le damos la bienvenida nuevamente a escuchar su palabra. Nuevamente la bienvenida a nuestro estudio del Ministerio Evangelístico Misionero Fe y Vida Santiago de Chile, para que el Señor hoy sea hablándole a través de una nueva predicación, de una nueva enseñanza, y que con cada predicación que nosotros podamos escuchar nos podamos ir edificando en Cristo. Que con cada predicación, con cada palabra, con cada enseñanza, el Señor nos pueda ir transformando, renovando nuestro espíritu, renovando nuestro ser. Quizá en este momento tú estás pasando alguna dificultad, alguna necesidad, estás triste, estás condenado, estás sufriendo, estás pasando dolor, estás sufriendo alguna pérdida, algo que su palabra hoy pueda hablarte, que su palabra hoy pueda liberarte, que su palabra hoy pueda sostenerte, justificarte, levantar tu cabeza, transformarte, porque el Señor te considera, el Señor tiene esperanza en nosotros, el Señor tiene esperanza en ti y en mí, porque la esperanza de Dios no las pierde. Nosotros como hombres sí perdemos la esperanza, porque cuando pecamos y nos condenamos sentimos que no valemos, cuando pecamos nos condenamos sentimos que ya no servimos para Dios, y no nos damos cuenta de que con su palabra podemos justificarnos, que con su palabra, con su presencia, con su amor podemos levantarnos, pero en una justificación real, en una justificación que perdure, en una justificación que digáis: yo de aquí me afirmo, aquí me levanto, aquí me sostengo, con esto no caigo, con esta palabra va a ser mi guía, esta palabra es mi sustento, esta palabra es mi entrada, en esta palabra yo voy a entrar, esta palabra es mi entrada y mi salida. Que en estos momentos quizás tú puedes pensar: Dios, ¿dónde acudo? ¿Dónde puedo ir? Y Dios te dice hoy: hey, acude a mi palabra. Acude a mi palabra, porque en ella puedes ser libre. Acude a mi palabra, porque en ella puedes ser restaurado. Acude a mi palabra, porque ella es la que te enseña que quizá aunque te duela, en ella vas a ser libre. Quizás te va a doler, quizá va a penetrar en tu corazón, vas a sentir que esa palabra es muy fuerte, que es mucha verdad o que es muy misericordiosa, pero Dios también es amor, justicia, verdad y misericordia. Dios es una balanza en lo espiritual. Él tiene que hablarnos con verdad, Él tiene que hablarnos con amor, Él tiene que hablarnos con su justicia, con su misericordia, porque Él sabe que nosotros aún somos hombres, porque somos hombres, y muchas veces caímos en muchas circunstancias de nuestra vida, o nos decepcionamos, o estamos tristes, desanimados, no queremos continuar en lo de Dios, porque pasan cosas, porque vienen pruebas, porque vienen luchas, porque vienen aflicciones, y nos queremos rendir, o ya no queremos más, y empezamos a ir para atrás, y no avanzamos, o nos quedamos. Pero hoy Dios te dice que su palabra es la que nos hace libres. Su palabra es la que nos renueva. Su palabra es la que nos transforma, la que nos ayuda. Su palabra. Así que hoy el Señor que sea hablando a través de su palabra, a través de las predicaciones, a través de mi boca, que no sea yo, sino que sea Él. Que sea Él hablando. Que sea Él tocándote. Porque los hombres, nosotros como hombres decepcionamos. Pero Dios no nos decepciona. Al contrario, Dios siempre está ahí. Dios siempre está ahí. Amén. Vamos a ir a la primera palabra. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, sé tú hablando en este día a esos corazoncitos, tocándolos con tu palabra, con tu amor, con tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a cada corazón que está padeciendo necesidad, que tiene alguna dificultad, Padre mío. Sé tú tocándolo y llenándolos con tu palabra. Ábrele su mente, ábrele sus corazones, para que puedan entenderte, Padre, para que puedan entender lo que tú quieres hablarles, mi Dios. En tu nombre, Jesús. Amén, hermanito. La primera palabra está en Efesios 4:17, en el nombre de Jesús. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El Señor por eso hoy quiere hablarte. Si quizás tú te has sentido decepcionado o si te han defraudado en algún lugar, que tú no andes como los gentiles, que no conocieron a Dios quizás, que no le entendieron a Dios. Porque así Dios no nos enseña a nosotros, así Dios no te enseña tu vida. Sino que su palabra dice que andemos como nosotros hemos sido enseñados por su verdad, por su palabra, despojándonos del viejo hombre que está viciado a las cosas del mundo. Nuestro hombre interior, el hombre humano, el hombre carnal, el hombre sentimental, está viciado a las cosas del mundo. Y su palabra, porque es su palabra la que lo dice, y debemos creerle, debemos tomarla, que lo dice aquí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque quizá a muchos no les gusta someterse a su palabra. No les gusta someterse o no nos gusta someternos a la palabra de Dios, no nos gusta someternos a su verdad y cometemos toda clase de impureza. Todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que a Dios no le sirve. Porque yo también soy persona, soy hombre, soy una mujer de carne y hueso, de carne y hueso. Pero dentro de mí mora el Espíritu Santo. Y ese Espíritu se tiene que ir renovando día a día. El Espíritu Santo se tiene que ir renovando para poder entender y comprender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere? Porque yo la puedo leer y yo la puedo entender a mi manera. Y a mi manera voy a cometer un error. Porque no va a ser a la voluntad de Dios. No va a ser conforme a lo que Dios quiere hablarme. Porque Dios aquí dice despojado del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir. La pasada. Quizás tú dices, ¿cómo va a ser pasada si yo me acerqué un día a la presencia de Dios o me estoy acercando recién? Pero desde el momento en que tú te acercas o nos acercamos, lo pasado ya quedó atrás. Y tú tienes que poner la confianza en Dios. Debemos poner la confianza, la certeza, creer, hermanito, creer que Jesús va a ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Porque su Santo Espíritu es el que nos va a ir renovando, es el que nos va a ir instruyendo, porque en su presencia va implantando su palabra y mediante su palabra, mediante sus consejos, Él nos va haciendo libres. Ahí el Señor va a ir despojándonos del viejo hombre, del yo, de la Alejandra, de la que en otro tiempo no quería de Dios. Pero el Señor fue trabajando, fue instruyendo, fue hablando con su verdad, con su palabra, porque es esta la más importante. Porque a través de ella el Espíritu Santo habla, a través de ella el Padre habla. En ella el Padre habla. Y si yo tomo su palabra y queda implantada en mi corazón, siempre voy a tener con qué defenderme.
No siendo oidora olvidadiza de la palabra de Dios, sino que tomándola, porque yo también he sido oidora olvidadiza. Dios me ha hablado y no he comprendido o me he olvidado de su palabra. Y no me he aferrado a ella, no la he tomado y no la he guardado en mi corazón. Y no la he guardado en mi corazón y no la he atesorado. Pero hoy Dios quiere que yo la guarde, que la tome, que la atesore. Que le crea su palabra. Que me deleite en su palabra. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. La mente. La mente te dice, no le creas esa palabra porque no es así. No tomes esos consejos porque no son así. La mente humana, la mente carnal que no quiere de Dios. Que no quiere entender. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra espíritu, contra potestades, contra huestes espirituales, contra huestes celestes que andan en el mundo. Contra el espíritu, no es contra la persona. Pero esta que es su palabra, va sacando y nos va despojando de la pasada manera de vivir del hombre antiguo y nos va renovando y nos va enseñando. No como anduvieron los gentiles a su manera, a su voluntad, porque así todavía muchos andan, a su manera, a su voluntad, a su deleite, a su pensamiento, al yo tengo la razón. Y no, su palabra no miente, su palabra es la verdad, su palabra es la que tiene la razón, su palabra no se equivoca. Las profecías de Dios no se equivocan. Son reales. En Proverbios 4:1. Proverbios 4:1. Señor dice un poquito aquí, un poquito allá, hasta que seamos transformados completamente. Porque su palabra, como ministerio, como el ministerio evangelístico misionero Fe y Vida, nosotros debemos ser agradecidos de que su palabra nunca nos ha faltado. Y hoy esperemos que en tu vida su palabra nunca te falte. Que siempre haya una palabra. Que siempre haya una predicación, que siempre haya algo que te hable, que te toque, que te llene, que tú sientas. Porque Dios Dios te dice, tengo una mesa larga y extendida para ti. Así como esa profecía llegó a nosotros un día en nuestras vidas, cuando Dios nos habló y nos dijo, tengo una mesa larga y extendida para ti y para ustedes, de la cual nunca faltará. Y hasta el día de hoy, gracias, porque nunca nos ha faltado. Nunca nos ha faltado su palabra. Nunca nos ha faltado que Dios nos hable. Y hoy Dios te dice lo mismo. Dios te dice hoy esta profecía a tu vida. Su palabra nunca te va a faltar. Siempre habrá una palabra de bendición. Siempre habrá una palabra profética de restauración, de bendición. Con unción, con gracia, con santidad. Siempre habrá una palabra que pueda tocarte, que tú puedas sentir que Dios está ahí, que Dios no se olvida de ti, que Él tiene esperanza en ti, que Él te llena, que tú eres importante para Él. Por eso Dios te quiere hablar con su palabra. Porque la profecía que Dios ha hecho en nosotros, Él la ha cumplido. Y Él la ha cumplido todos estos años y la seguirá cumpliendo. Porque Él no ha mentido, porque sus profecías son reales, porque su palabra, como Él lo expresaba, ha sido real, ha sido buena, ha sido bondadosa, ha sido misericordiosa, no ha mentido, no ha justificado, no ha enseñado, no ha levantado. Y hoy Dios quiere hacer eso en tu vida, lo que ha hecho en nosotros, entregártelo a ti, que tú puedas andar en el primer amor de Dios.
Que tú le puedas conocer a través de una palabra, a través de una predicación. Tú estás en el comienzo quizás de la salvación, recién empezando a conocerle. Y no entiendes alguna palabra, no entiendes quizás las predicaciones, pero pídele al Señor Dios, dame entendimiento para entenderte. Dame un oído espiritual, Dios, para escucharte. Dios, no me dejes olvidarme de tu palabra porque ella es la que me ayuda. Amén. En Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Lo dice su palabra, porque os doy buena enseñanza. Buena enseñanza. Por eso no desamparemos la ley. ¿Cuál es la ley? La palabra. Su palabra es la ley. La que nos dice, oye, estás mal. Esto no es así. Y su palabra lo demuestra. Para tener cordura. Para tener cordura, ¿qué es tener cordura? Es tener temor. Temor a hacer las cosas. Porque su palabra dice que no lo hagamos. Que no lo hagamos. Y su palabra dice que no lo hagamos es por algo. Porque dice, porque os doy buena enseñanza. Porque no dice que Dios nos da mala enseñanza. Buenas. ¿Para quién? Para tu vida, para la mía. Por eso es importante tomarlas. Por eso es importante creerlas. Su palabra. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre. ¿De quién? Del Padre Celestial, de Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno solo son. Yo hoy no te hablaría si no fuera por el Espíritu que está en mí. Porque como mujer, como hombre, sabemos que somos cobardes y no podemos hablarlo de Dios sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que nos da la valentía. Como hombre y como mujeres, si hablamos pura carnalidad. Hablamos lo que no es de Dios. Pero el Espíritu Santo te enseña a hablar con sabiduría, con inteligencia, con mansedumbre, con temor. Así nos enseña a hablar Él. Lo correcto. Lo que nos puede levantar, lo que nos puede ayudar, lo sabio, lo justo. Y estad atentos para que conozcáis corduras. ¿Qué es estar atento? Pone oído, dice Dios. Pone oído a mis palabras. Pone oído a mis palabras. Que yo quiero hablarte. Que yo quiero enseñarte. Que yo quiero guiarte. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. En el 4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis palabras y vivirás. Guarda lo que yo te he dado y vivirás. Porque Dios no quiere la muerte de sus hijos. Porque Dios sabe que en el mundo estamos muertos. Dios sabe que en el mundo no somos nada. Dios sabe que si nos vamos de su presencia, si nos apartamos de Él, ¿a dónde iríamos? Si no hemos guardado sus mandamientos, si no hemos guardado su palabra, si no la hemos tomado con el corazón, ¿a dónde vamos? A muerte, a perdición. Mas su palabra es la que nos sostiene. Mas su palabra es la que nos enseña temor. Mas su palabra es la que nos enseña cordura. ¡Ey! Tú no puedes hacer lo que quieras. Porque yo te guío. Porque mi palabra es la que te guía. Porque mi palabra es la que te habla.
Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Ámala. Dios, quiero amar tu palabra. Quiero amar lo que tú me dices. Quiero tomarlo. Quiero aferrarme a él. Quiero aferrarme a ella. Porque yo sé que con ella puedo vivir. Yo sé que con ella puedo vivir. Ella es la que me ha enseñado todo, Dios. Consérvala. Reténla. Retén la palabra de Dios en tu corazón. Para adquirir sabiduría. Para adquirir inteligencia. Para adquirir dones. No la dejes. No la dejes. Y ella te guardará. No la dejes. No te apartes de la ley de Dios. No te apartes de su palabra. Nosotros sabemos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la gracia es la que nos enseña. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Pero su palabra es importante. Su palabra es importante para nuestras vidas. Porque gracias a ella hemos salido de muchas cosas en el mundo. Gracias a su palabra hemos salido de muchas tormentas, de muchas pruebas, de muchas aflicciones, de muchas caídas, de muchas condenaciones. Gracias a su palabra, que ha sido real, que ha sido constante, que nunca nos ha faltado, que siempre ha estado ahí el manar de vida, que siempre ha estado ahí el alimento, el pan del cielo, siempre ha estado ahí, siempre ha sido real. En Juan 8:31. Juan 8:31 al 32. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque Dios busca discípulos, amigos. ¿Qué hacían los discípulos cuando estaban en la tierra? Lo que Dios les enviaba, ¿no? Hacían su voluntad, se movían con Dios. Hoy Dios no está en esta tierra, en carne y hueso, pero está en espíritu, en su palabra. Por eso dice: si permanecéis en mi palabra, si hacéis conforme a lo que mi palabra dice, a lo que yo te mando, a lo que yo te ordeno, conforme a mi voluntad y no a tu propia voluntad, dice Dios. No, te manda a lo como tú quieras. Yo no puedo andar a mi manera ni hablar su palabra como yo quiera y no permanezco en su palabra, porque no voy a ser su discípula. No voy a ser realmente su hija. Mas si hago lo conforme a lo que Dios me dice, a lo que su palabra dice, y permanezco en ella, voy a ser su discípula. Y voy a hacer lo que Él quiere. Y Él me va a considerar. Y Él me va a tomar en cuenta. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad? Su palabra. Su palabra es la verdad. ¿Ve que aquí Dios lo confirma, que Él no miente? Su palabra es la verdad. Y si yo le creo y la tomo, voy a ser libre. No se turbe tu corazón. Cree en Dios, quiere también en mí, dice su palabra. Si yo le creo, no voy a tener lucha. Si yo tomo su palabra,
va a costar que Satanás venga a mí a derribarme. Pero si yo no le tomo y no le creo, va a venir fácilmente. Y va a tocar así un poquito la puerta y yo le voy a abrir y va a entrar. Y va a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque no tomé su palabra, porque no le creía su palabra. Porque no permanecía en ella. Y por eso no pude ser libre. Por eso no pude ser libre, porque no le tomé. Porque la tomé a mi manera, como a mí me convenía, a mi provecho. Bueno, yo la tomo así porque yo creo que es así. Pero el yo creo del hombre miente. El yo creo del hombre se desvanece. Mas no, Dios me dice esto, yo la creo porque Dios lo está diciendo. Eso que hace permanece en mí porque quiere decir que yo la estoy tomando con el corazón. Que me estoy aferrando a la palabra y me va a hacer libre. Me va a ayudar. Me va a ayudar. Y en el momento cuando hago una predicación, ¿qué va a hacer Dios? Él me va a dar las palabras. Él me va a ayudar. Mi palabra dice esto, esto, esto. De una palabra pueden haber 1000 revelaciones. Porque el Espíritu Santo va elevándose. Se va elevando, 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 alcanzando un nivel espiritual más alto. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Un poquito resfriada, pero eso no impide que uno pueda compartir la palabra de Dios, porque Él es real, porque Él vive. Y yo puedo sentir su presencia. Puedo sentirle que Él me toca. Puedo sentirle que Él está hablando. Puedo sentir que Dios habla tu vida, porque así habla la mía. Porque soy agradecida de Dios de que su palabra nunca nos ha faltado. Nunca nos ha faltado. Siempre ha estado ahí, siempre ha sido real. Siempre ha sido bueno Dios. Porque decía anteriormente su palabra, Él nos ha dado buena enseñanza. Y Dios quiere hablar a tu vida buena enseñanza para poder conocerle. Para poder creerle. Para que tú y yo seamos hijos reales, discípulos. Amigos. En cuales Dios pueda confiar. Que Dios pueda confiar en ti, que Dios pueda confiar en mí. En nosotros. Para hacer su voluntad. Señor, me toca con su presencia. La presencia de Dios te hace sensible. Porque la palabra anterior dice que muchos han perdido la sensibilidad. No tienen sensibilidad. No sienten. Una palabra como que les da lo mismo. Y su palabra no es para que nos dé lo mismo, es para tomarla. Para atesorarla. Perdemos la sensibilidad a las cosas de Dios. Y no podemos perderla. Porque cada vez que nos humillamos y nos quebrantamos a Él, Él entra, Él toca. Pero si hay un corazón duro, sin sensibilidad, el Señor no puede entrar. El Señor no puede tocar. Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Dice su palabra. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, Dios tiene que hablarnos, porque si no, yo voy a andar a mi manera, como yo quiero. No, yo voy a hacer esto porque yo quiero hacerlo. Y ahí viene su palabra y me habla.
Sin su profecía me desenfreno. Hago lo que quiero. Pego cuando quiero, actúo cuando quiero. Por eso tiene que estar su palabra para frenarnos, para guiarnos, para corregirnos, para enseñarnos. Tiene que estar su palabra. Yo me tengo que deleitar en la palabra de Dios. Dios me expresaba hace poco, no me puedo deleitar en mi pecado. No me puedo deleitar en mi carne. Me tengo que deleitar en su palabra, en su verdad. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que guarda la ley de Dios, bienaventurado. El que guarda su palabra, bienaventurado. El que guarda su palabra. El que le cree, el que le toma. El que le quiere servir de corazón es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Y quizás si yo me he desenfrenado, no es porque no haya visto profecía. Es porque yo no le he creído. Quizás si muchos han desenfrenado, no es porque no haya palabra. No es porque no haya buenas predicaciones. No es porque no haya buena enseñanza. Es porque no le hemos creído. Es porque no le han creído. Porque no le han tomado. Pero no porque no haya. Porque lo hay. Hay de Dios. Hay de su palabra. Hay profecía. Es porque uno no quiere tomar. Porque es la carne, porque es el alma la que no toma. Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros clama, Abba Padre, porque se alimenta de la palabra. Y la única forma de que el Espíritu Santo se vaya renovando dentro de nosotros es que nosotros vayamos comiendo de la palabra de Dios, porque de ahí se alimenta. De ahí se alimenta. De ahí toma el Espíritu Santo. De lo de Dios, de su palabra. Y en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que guardan su palabra y la creen y la oyen. Los que guardan su palabra, los que guardan la profecía de Dios. Bienaventurado. Bienaventurado soy por el que escuchamos su palabra. Bienaventurado soy porque Dios nos está enseñando. Bienaventurado soy porque Dios nos entrega de su maná, del maná de vida. Pero lo importante es creerle a la palabra de Dios. Lo importante es guardar su palabra. Oidores y hacedores. No solamente oidores, sino oidores y hacedores de la palabra de Dios. Oidores y hacedores de la palabra de Dios. No que la escuche y se me olvide, sino que la tome, la crea y la ponga por obra. La tome, la lea, la guarde y la ponga por obra. Cordura. Cordura. Decía al principio, cordura. Su palabra es la que me enseña cordura. La que me hacía la inteligencia. Sé inteligente, sé sabio. No lo hagas así, no digas eso, no hables así.
Piensa así, no vayas allá, mira acá. Cordura. Porque guardo su palabra. Porque su palabra es la que me enseña temor. Su palabra es la que me enseña lo bueno. Amén, hermanito. Eso es lo que Dios quería hablar a tu vida, a mi vida también habla Dios, porque primeramente, siempre lo he dicho, primeramente Dios habla al que predica. Y después ahí Dios te toca, te va llenando y ahí Dios va traspasando su palabra para que todo aquel que quiera tomarlo y le crea, lo haga. Pero hoy yo sé que Dios ha hablado, yo lo siento porque Él me ha tocado todo este momento con su presencia, con su fuego. Quizás yo estoy a través de una pantalla, tú me estás viendo a través de una pantalla, escuchando a través de una pantalla, pero el Espíritu Santo es el mismo y Él también te puede tocar. Es el mismo. En cualquier lugar es el mismo. Así que hoy Dios que se haya hablado a tu corazón y que lo siga haciendo. Y cree en la profecía que Dios te dijo que su palabra nunca va a faltar. Nunca va a faltar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, yo en esta tarde, mi Jesús, te doy gracias por tu palabra. Que seas tú bendiciéndola, que seas tú tocando cada corazón, Padre, con tu presencia, mi Dios. Porque soy agradecida de ti, mi Jesús, que tu palabra nunca ha faltado, Padre. Que tu palabra nunca nos ha faltado y que tampoco falte nunca esos corazones que nos escuchan, que nos ven, Padre. Que te escuchan tu palabra, mi Dios, que nunca les falte. Que siempre haya maná de vida, que siempre haya sustento para sus corazones, mi Dios. Para que tú los puedas levantar, para que tú los puedas sustentar, para que tú los puedas guiar, corregir, levantar, Padre mío. Libéralos con tu palabra en este día. Tócalos tú, llénalos tú, mi Dios, de tu Santo Espíritu, mi Jesús. Bendice, Padre. Levanta hijos. Levanta discípulos tuyos que te crean. Levanta hijos tuyos en cuales tú puedas confiar, mi Dios. Porque tu esperanza está en nosotros. Y es importante que te creamos, Padre. Es importante que te conozcamos como tú quieres, mi Dios. Bendice. Bendice cada corazoncito, cada alma que se está acoplando a esta bendición. Que se está acoplando, Padre mío, a tus visiones, Padre. Bendice, mi Jesús, y tu sangre preciosa sea en ellos. La sangre que sana, que lava y que liberta. En tu nombre, mi Jesús. Amén y amén, mi Dios. Amén, hermanito, que la paz de Dios sea en medio de tu corazón y que el Señor haya hablado en este día. Muchas bendiciones y sigue acoplándote a las predicaciones de nuestro ministerio para que el Señor siga hablándote porque Dios lo dijo que su palabra no te va a faltar. Amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar
Dios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor,